Buenas tardes, profesor. El tema que me tocó es calor y temperatura. Usted nos mandó a investigar qué era el diagrama de temperatura versus calor. El diagrama de temperatura versus calor nos ayuda a representar gráficamente el cambio que va teniendo el objeto, ya sea si cambia su temperatura o sigue constante, o el aumento de las calorías para que este estado cambie, ya sea de líquido a sólido o de sólido a líquido, entre otros. A ver, el tema que usted me mandó es realizar el diagrama de temperatura versus calor para 300 gramos de vapor de agua que se condensan y luego se solidifican hasta llegar a una temperatura de menos 35 grados Celsius. Como primer punto debemos de saber que en la física el calor latente significa un cambio de fase y el calor sensible significa un cambio de temperatura. Como segundo punto tenemos que saber que todos los materiales de la física, ya sea agua, mercurio, alcohol, aluminio, oro, plata, entre otros, tienen un calor específico, un calor latente y puntos de fusión y ebullición. En este caso, yo solamente voy a trabajar con un solo material, que sería el agua, pero esta va cambiando de fase. El calor específico del agua es una caloría sobre gramos por grado Celsius. El del hielo sería 0.50 calorías sobre gramos por Celsius. El calor latente, que su primera fase que sería fusión, es de 80 calorías sobre gramos y en vapor sería 540 calorías sobre gramos. Y sus puntos de fusión para el agua sería 0 grados Celsius y para ebullición sería 100 grados Celsius. Como primer punto, tenemos que hallar el calor latente, que significa el cambio de fase, como ya les dije. Aplicamos la fórmula que sería calor igual a calor latente por la masa, que en este caso sería 300. Y aplicamos. Como ya les dije, 540 es para si el material se encuentra en estado gaseoso, como es en este caso. Sería los 540 calorías sobre gramos por los 300 gramos. Gramos con gramos se simplifican y quedaría menos 162.000 calorías. ¿Por qué menos? En este caso, cuando es menos, el material está cediendo calor. Y si en otro caso fuera positivo, es que el mismo material está recibiendo. Ya, volviendo. Sería menos 162.000 calorías. Que esto más reducido sería menos 162 kilocalorías. Ya le dije que porque el menos es porque está cediendo. Ya, con este valor ya tenemos, ¿verdad? Ahora, como segundo paso tenemos el calor sensible, que sería el cambio de temperatura, pero no de fase. Ya. Para el calor sensible tenemos la fórmula: calor específico por la masa y por la diferencia de temperatura. La diferencia de temperatura es temperatura final menos temperatura inicial. Y aquí vamos reemplazando. Calor 2, que significa nuestro calor específico del agua, que es 1. Todavía es 1, por si acaso. Todavía es 1. Ya, se multiplica por los 300 gramos. Aquí está, por los 300 gramos. Y a esto le hacemos la diferencia de temperatura. Que como nuestra temperatura final, que queremos pasar de estado gaseoso a líquido, sería los 0 grados, como ven aquí, los 0 grados, y la temperatura inicial, que son los 100 grados. ¿Por qué los 100 grados? Porque como estábamos en vapor, y para que el agua esté en vapor se necesita llegar a 100 grados.
Ya. Y aquí procedemos a resolver. Sería 1 por 300, 300. La diferencia sería 0 menos 100, sería menos 100. Y se multiplica 300 por menos 100, sería menos 30.000 calorías. Ya les dije por qué el menos, porque nuestro material está cediendo calor. Ya. Y esto, en otras palabras, sería menos 30 kilocalorías. Como tercer punto, nuevamente tenemos que aplicar el calor latente, que significa cambio de fase. De aquí ya nuestra agua está en estado líquido. Y como nos dicen que se va a... la tenemos que pasar a solidificar, que sería pasar a estado sólido. Ya. Aplicamos la misma fórmula. Calor 3 es igual a calor latente por la masa. El calor latente es 80. Ya no 540, porque 540 se usaba solo para gaseoso. Ahora, como lo queremos llevar a estado sólido, por eso usamos los 80 calorías sobre gramo. Y resolvemos. 80 calorías sobre gramo nuevamente por los 300 gramos. Ya. Multiplicando eso sería 80 por 300, 24.000. Y esto abreviando sería 24.000 kilocalorías. Aquí nuevamente es negativo porque igual seguimos cediendo. ¿Ya? ¿Por qué es kilocalorías? Porque kilo es 1000. Y ya pues 20, y sería 30.000 y 1000. Ya, usted me entiende, profesor. Sería 30. Ahora, ya tenemos que sería menos 24.000 kilocalorías y aquí sería menos 30.000 kilocalorías. Como último paso, tenemos que hacer nuevamente el calor sensible. Ya, el calor sensible sería calor específico por masa y la diferencia de temperatura. Ya. Ahora sí, procedemos a utilizar el calor sensible, el calor específico, perdón, del hielo, ya no del agua, porque ya pasamos de gaseoso a líquido y ahora tenemos que pasar del líquido a gaseoso. Ya, por eso utilizamos el calor específico del hielo, que es 0.50. Ya, procedemos. 0.50 calorías sobre gramos por grado Celsius por la masa, que es 300, y la diferencia de temperatura. Ahora, la diferencia de temperatura es temperatura final menos la temperatura inicial. Ya. Como nosotros nos piden aquí en el problema que tenemos que llevarla hasta menos 35, por eso la temperatura final es menos 35. Y como lo acabamos de pasar, perdón, y como estamos en la temperatura 0. Ya. Procedemos a hacer lo mismo. Sería 0.5 por los 300 gramos serían 150. Y la diferencia sería menos 35 grados. Y ahora multiplicando 150 por menos 35 quedaría menos 5.250 calorías. Que esto en kilocalorías sería menos 5.2 kilocalorías. Y ahí estaría resuelto ya el problema. Pero usted nos pidió hacer un diagrama de temperatura versus calor. Y aquí y aquí se los tengo. Este es el diagrama de calor versus temperatura. En las Y siempre van las temperaturas, siempre. Ya sea Celsius, Kelvin, Fahrenheit y entre otras. Y en las X va el calor, que sería kilocalorías, calorías, como ustedes estén haciendo. En este caso yo transformé todo a kilocalorías, así que sería kilocalorías. Y ahora, nosotros empezamos desde 100 grados. Desde 100 grados Celsius. ¿Por qué 100 grados? Porque estaba en vapor. Y cuando el agua está en vapor son 100 grados Celsius. Ya. Ahora, aplicamos
un calor latente. No hubo un cambio de fase, sino hubo un... A ver, no, disculpa, a ver. No hubo un estado de fase, sino un, digamos, como... A ver, ¿cómo lo explico, profesor? Perdón, a ver, su temperatura fue constante, pero no cambió de fase. Así era. Ya. Como pueden ver, esto es constante hasta menos 162 kilocalorías. Hasta aquí no ha cambiado nada. Y ahora, para pasar de 100 grados a 0 grados, tuvo que tener un calor de menos 192. ¿De dónde sale este menos 192? Sale de sumar menos 162 más los 30. Por eso se encuentra aquí. Y ahora, aquí su temperatura fue constante, pero aún no ha cambiado de fase. Ahora, estos 192 los tenemos que sumar más los 24.000 que se encuentran acá. Sumamos menos 192 más los 24.000 son menos 216. Por eso su temperatura sigue constante aquí, como pueden ver. Aún su fase no ha cambiado. Y como último punto, de los menos 216.000, le tenemos que sumar este valor que nos salió al final, para así quedar que sea un cubito de hielo. Ya se suman los menos 216.000 más menos 5.200 kilocalorías, que sería menos 221.200. Y aquí ya en este punto ya tendremos un cubito de hielo. Y eso es todo, profesor. Espero que le haya gustado. Gracias.